Saludos y bendiciones para todos desde su hogar. Bueno, gracias por acompañarnos a un programa más. Bueno, hoy nos acompaña Carlos Hernández. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Qué tal, Johnny? Un Bueno, gusto estar nuevamente acá en un nuevo programa de Azoden y vamos a tener dos invitados muy especiales, así que los invitamos que estén en su casa, que vean el programa porque va a estar muy bueno, así que no se lo pierdan. bueno, antes que nada, queríamos arrancar el programa mandándole a la familia de Anthony Vargas nuestras condolencias. Bueno, darle las fuerzas. Sabemos que es una pérdida bastante importante para la familia, un afiliado de la Asociación de Entrenadores y bueno, lamentamos esa pérdida. Sí, así es, Johnny. Una noticia muy dura que tuvimos esta semana y mandarle muchas fuerzas a la familia por esto de Anthony y que hoy que Dios goce y que lo tenga ahí en su santa gloria. Bueno, sí. Dicho esto, vamos al segmento Fútbol Más con nuestro invitado especial. Bueno, continuamos con el segmento Fútbol Más. Tenemos de invitado a don Carlos Marín, bueno, para conversar un poco con Carlos Marín. Bueno, antes que nada queremos darle las gracias al Colegio de Abogados y Abogadas, a su junta directiva, encabezado por don Álvaro Sánchez, por facilitarnos la infraestructura para poder llevar a cabo la capacitación. Gracias a Dios la capacitación fue un éxito. Don Carlos, conversemos un poco sobre la capacitación. Bueno, tuve la oportunidad de asistir y la verdad que fue de mucho provecho para todos nosotros los entrenadores. Sí, bueno, primeramente un saludo, Carlos, por la invitación. Sí, la capacitación estuvo, pues la gente le ha gustado los temas que hemos tocado porque son temas de mucha actualidad que también no se dan en otros cursos como es la personalidad, los nuevos enfoques de la psicología del fútbol a nivel mundial. También lo que vamos a hablar ahora sobre el manejo de las diversidades generacionales en el fútbol. También que hablamos de cómo se está trabajando en otros países y cómo podemos tropicalizar esos conceptos a nuestra realidad. Y creo que pues esto abrió un paréntesis dentro de mucho de lo que los entrenadores necesitan para desarrollar su gestión, y eso es parte de la asociación y también de la Sociedad Iberoamericana de Psicología del Deporte y de la empresa Branch Business Sport, que nos unimos para hacer esta capacitación y esperamos hacerla a nivel nacional también. Sí, yo creo que la capacitación fue un éxito. Asistieron muchos entrenadores reconocidos a nivel nacional que han estado hasta en selección, que Ronald González. Y yo creo que lo importante es que vayamos implementando eso en las bases, Claro. las bases, que el programa pasado nosotros tocábamos eso, que es muy importante ir implementando eso en las bases porque los niños ya tienen que llegar, cuando ya estén a nivel profesional, ya tienen que llegar con todas esas bases y eso ha sido muy importante. Sí, eso es lo que queremos más adelante, pues que entrenadores que no pudieron asistir aquí, pues poder ir a las zonas rurales donde están esos entrenadores de divisiones menores y poderles ayudar en esto de la formación, que es sumamente importante, y también del tema que hablamos sobre la diversidad de las generaciones en el fútbol. Sí, no, reforzando un poco lo que dice Carlos, también agradecer porque, bueno, los entrenadores que se hicieron presentes fueron de diferentes ligas del país. Estamos hablando que de UNAFUT, de fútbol femenino, fútbol playa, fútbol para amputados, entre otros. Entonces fue una capacitación bastante provechosa para todos los entrenadores, no solo los entrenadores de fútbol 11, sino que para las diversas disciplinas que existen en el país. Entonces fue muy interesante. Sí, Johnny, y que sepan de que ASOEN es para todas las disciplinas, o sea, de entrenadores de todas las disciplinas, que no crean que ASOEN es solo para el fútbol 11, no, sí. O sea, para todas las disciplinas, o sea... Todo lo que tenga que ver con fútbol. Correcto, que sepan de que se inscriban, de que estén ahí pendientes, porque estos cursos, son muy importantes para retroalimentar y poder darle a la gente que estamos entrenando, poder darles a ellos esas bases que
que nos está dando hoy el profesor Marín, ¿verdad? Hay un tema, doctor, que bueno, que ha surgido, bueno, hemos recibido el llamado de muchos entrenadores, de muchas instituciones sobre un tema que está pasando a nivel del tema del abuso del entrenador hacia sus jugadores o el abuso del entrenador hacia otros jugadores de otros clubes, el cual pues UNAFUT ha mandado en su reglamento a partir de febrero de este año, el cual ellos tienen que dar capacitaciones sobre valores, sobre comportamiento, la forma en que se tienen que comportar los padres dentro de las canchas, hablando de liga menor, porque sí se ha dado varios temas interesantes en el cual pues queremos unirnos con las ligas para empezar a tratar este tema, que tenemos que tratarlo junto con los árbitros, porque el comportamiento que han tenido los padres en ligas menores ha sido un comportamiento que no se puede aceptar, y parte también de algunos entrenadores que están teniendo un comportamiento abusivo ante sus propios jugadores y ante los jugadores de otros clubes, y es importante mencionar que la asociación no va a tolerar ese tipo de comportamientos de nuestros entrenadores, y si tenemos que obviamente buscar la parte legal con nuestros abogados para que ese entrenador se vea afectado, pues para que entiendan que es un tema que no se puede estar dando en el fútbol de Costa Rica, y menos en el fútbol de liga menor. Tenemos que ser profesionales, tenemos que ser profesionales. Perdón, ahí es donde entran también los árbitros, que si están escuchando un comportamiento de estos, los árbitros son los que pueden parar el partido, claro. Y decir que saquen al padre de familia que está cometiendo este tipo de comportamiento indebido para el fútbol de liga menor. Sí, esto lo tocamos en la capacitación cuando hablamos sobre el tema de la personalidad. La personalidad no solo es para el jugador, en el curso hicimos mucho énfasis en la personalidad del técnico, del entrenador, qué tanto sus rasgos de personalidad tiene que modificarlos para lo que es la enseñanza de un deporte, y eso tiene que ver mucho con cómo él se desarrolló y cómo él aprendió. Entonces ahí también tocamos con respecto a las generaciones. Mucho de lo que yo aprendo en edades, digamos cuando fui joven, lo transmito al jugador, pero estamos en otros tiempos. Sí. Entonces pasa mucho que ahora la generación que está tomando, que es la generación X, que la mayoría son nacidos del 65 al 85 más o menos, que son la mayoría de entrenadores, muchos tienen que modificar sus estilos de entrenamiento, sí, porque están abordando a los chicos ahora, y los chicos de ahora son de la generación Z, que estamos hablando del 2000 a la fecha, sí, tienen otras necesidades, sí, otro entorno. Por eso son cosas que hay que modificar, sí, y saber que también el chico y la chica en estos tiempos el abordaje es mucho diferente, y ahora sabemos que lo que hablamos de las generaciones, muchos vienen del aspecto de que cuando yo, por ejemplo, un ejemplo, yo grito y hablo y el otro tiene que callarse, porque así aprendieron ellos. Aprendieron al grito, aprendieron al gesto ofensivo. Doc, por eso, y eso son cosas que hay que modificar. Perdón que lo interrumpa, por eso es que nosotros este capítulo queríamos enfocarnos mucho en lo que son las características de las diferentes generaciones que hay, y por eso, bueno, obviamente después de hacer este llamado que hicimos, pues conversar sobre las generaciones para que también las personas que nos ven entiendan también todo este tema. Entonces, por ejemplo, me gustaría, doctor, que nos explique sobre las principales características de la generación de los baby boomers, que estamos hablando que es entre el año 1944 y 1964. ¿Cuáles son las principales características de esa generación? Sí, ellos vienen de una generación anterior a esta que se llamó la generación del silencio. Con solo eso ya sabemos por qué. En ese tiempo los niños eran vistos pero no oídos. Entonces uno en ese tiempo no podías hacer lo que muchos replicar ni contestarle, porque tenían las consecuencias. Entonces esta generación baby boom viene con esa influencia. Entonces esa influencia de ellos, que actualmente son dirigentes, son entrenadores, en algunos casos son entrenadores, están a cargo de lo que es el fútbol. El rol de ellos es más que todo de un rol de visión general, y saber de que lo que ellos aprendieron con la generación anterior, con los nuevos entrenadores y con los nuevos jugadores, hay que modificar el estilo de comunicación con ellos. Que estamos hablando de que van desde 1981
al 2000. Al 2000, sí, ellos son la generación que nació cuando ya está con el internet, nacieron con todo lo que son las redes, todo lo que es la tecnología avanzada. Casi todas las generaciones han tenido contacto con la tecnología, pero más que todo con lo que son las redes sociales, y eso hace de que esta generación sea una generación en la cual tiene mucha información. Son generaciones que por lo general son muchos jugadores, están en esta generación actuales, vamos a ver eso mucho en el mundial, pero que el abordaje de ellos es muy diferente porque su percepción de la vida es muy diferente a la generación anterior, porque ya estaba, ellos ya, la internet estaba, nosotros, la internet creció con nosotros. Correcto. Ellos ya estaban, y eso con lo que es el acceso a la tecnología, los smartphones, todo lo que es la comunicación interactiva con ellos es como lo más fuerte. Entonces es una generación muy inquieta, es una generación que es muy impaciente porque todo lo tiene a un clic, todo lo tienen rápido, y es una generación en la cual ellos van a tener que influir en los que van a estar ahora, que son los Zetas, que son los últimos. Que esa es la del 2001. Los sub-20, correcto. ¿Verdad? Que ellos van a tener mucho más entrenadores de ellos. Entonces toda generación esta se tiene que ir conociendo cómo es la generación que vas a trabajar, pero también qué cosas de mi generación tengo que modificar, tal vez no tanto en el fondo, sino en la forma de poder comunicarme con estas demás generaciones. Y eso tal vez ha pasado con mucha entrenador, de que sigue entrenando como ellos aprendieron, tal vez al grito, tal vez a la ofensa, a la chota, y ahora los chicos pues por todo lo que tienen los derechos de la niñez y todo esto, ya no se quedan callados. Sí. Entonces, por decir algo, no me extraña que un jugador sub-20 dijo que no quería ir a una selección. ¿Cuándo está visto eso? Sí, no, y tiene toda la razón, porque digamos, en la época de nosotros, en el caso mío, cuando yo empecé a jugar y entro al camerino de Liga Deportiva La Juelense y veo esas grandes figuras, o sea, y le decían algo a uno lo que hacía era agachar la cabeza. Sí, pero por eso... Era agachar la cabeza. Pero eso se ha perdido mucho, y qué interesante lo que ha sido este curso, porque eso se ha perdido mucho, que ahora el jugador de ahora ya no escucha, el jugador de ahora ya te responde, o sea, todo lo que usted le diga lo responde. Y no solo en la parte deportiva, también lo vemos en las familias, en la vida cotidiana. Eso está pasando también. Correcto. A nivel de empresas, están viviendo porque son generaciones que no quieren hacer tiempos extras, generaciones que no quieren hacer el esfuerzo mínimo, que por qué. Es otro tipo de abordaje. Y no solo se ve en el fútbol, se ve en la sociedad. Correcto. Y también a nivel educativo. En los medios de comunicación ha cambiado mucho. Cómo aprenden los chicos ahora, todos aprenden con iPad, aprenden visualmente. La pandemia, eso es muy importante. La pandemia fue un punto en el cual estas generaciones sufrieron mucho, porque ellos vivían mucho con la interacción. Entonces, mucho de la violencia que se está dando ahora a nivel mundial tiene que ver mucho con este mal abordaje de estos chicos, porque muchos de ellos se criaron con el internet, se criaron con el televisor, sí. Porque los papás, la mayoría, los dos trabajaban, que no era igual a la generación de nosotros, sí, ¿cierto? Por la parte económica. Entonces es como un aspecto global de lo que estamos viviendo como sociedad, pero en el fútbol es un punto a nivel de sociedad donde esto se ve un poco más evidente, ¿verdad? Por eso es tan importante esta capacitación que hemos llevado con don Carlos Marín, y bueno, también vamos a hacer todo lo necesario y todo lo posible para que esta misma capacitación que tuvimos, que conversamos sobre todos estos temas, para poder tratar de llevarlo hacia a todo el país, porque sabemos que todos los entrenadores tienen que aprender sobre esto. Bueno, se nos fue el tiempo lastimosamente, don Carlos, pero igual la idea es tenerlo para otros programas, porque sí hay mucho de qué hablar. Y bueno, darle las gracias por estar acá nuevamente. No, muchas gracias. También quiero decirles que aquí está el libro que yo escribí, que se llama Futbolísticamente, por si alguien está interesado. Mucho de lo que hemos hablado en el curso lo tengo en el libro, como para dejar algún documento. Y también ahí está mi contacto, porque la empresa Brand Business Sport, a la cual yo represento, pues estamos abriendo espacios de capacitación en fútbol, pero también trabajamos a nivel de otros deportes. Y estamos a la disposición. Okay, bueno, agradecerle mucho. Acá vamos a dejar los números en pantalla, el correo electrónico del doctor también, para que puedan obtener el libro Futbolísticamente. Vamos a ir a una pauta comercial y ya volvemos con el invitado especial.
continuamos con el segmento 180 grados del entrenador. Como lo dijimos, tenemos un invitado especial, un invitado que tiene amplia trayectoria en el fútbol nacional, en el fútbol internacional también. Bueno, un entrenador que asistió a varias Copas del Mundo, al de 1990, 1998 en Nigeria, en el 2002 con Costa Rica. También estuvo en los Juegos Olímpicos del 2004, en el cual Costa Rica tuvo un 8º lugar, la mejor posición que hemos logrado hasta la fecha de hoy. Don Rodrigo Kenton, que bueno, también aparte de eso, don Rodrigo es visor e instructor de FIFA, también miembro del grupo de estudio técnico en mundiales para la FIFA. Bueno, es una trayectoria bastante interesante. Bienvenido, don Rodrigo. ¿Cómo estás, profe? Gracias a Dios, muy bien, Woodley. A usted, a Carlos Hernández, mi pupilo. Y la verdad es que contento de estar acá a hablar de fútbol. La verdad es que esta es la vida de uno, como bien lo acaba de mencionar usted. Diferentes facetas en las que hemos estado, gracias a Dios, pienso yo que nos ha bendecido, nos ha dirigido y pues uno se ha dejado también dirigir en las diferentes etapas de la vida que le ha tocado a uno en cuanto a la preparación académica, en cuanto a lo que es orientarse bien en cuanto a los consejos que le dan los mayores a uno, ¿no? Que yo creo que eso es importantísimo, el hecho de que uno pueda ser un muchacho no dócil, pero sí capaz de ser orientado, guiado por buenos padres de familia que tal vez tuve y la bendición esa, y criarme obviamente en la provincia de Limón, que pues gracias a ellos mis papás, pues digo yo, me mandaron a las escuelas de inglés, aprendí inglés muy bien desde joven y eso yo siento que fue un punto alto para mí cuando estábamos en Gales, la selección mayor de Costa Rica, me di cuenta definitivamente que Dios me bendijo en muchos aspectos sin darme cuenta. Sí, no, estábamos conversando fuera de cámaras con don Carlos y con don Rodrigo, que bueno, este programa no nos va a alcanzar, ya de hecho ya lo estamos invitando para... Con toda la trayectoria que tiene el profe, yo creo que media hora, 40 minutos es muy poco, es muy poco de todas las anécdotas que debe tener el profe, de todo lo que ha vivido futbolísticamente como entrenador, ahora como miembro de la FIFA también, o sea, yo me imagino que debe tener cualquier cantidad de historias y que nos puede contar. Sí. No, y es así, el profesor pues obviamente también tiene 3 mundiales y tiene los Juegos Olímpicos, que bueno, este programa lo vamos a aprovechar para conversar sobre los Juegos Olímpicos, para que nos converse un poco de todas esas vivencias, todo lo que se vivió en esos Juegos Olímpicos, y bueno, el tema de los mundiales, bueno, que asistió con Nigeria también, pues lo vamos a dejar para otros programas, porque la verdad que conversando fuera de cámaras con el profesor, dan ganas de quedarse aquí hablando con él 10 horas, porque es mucho lo que él tiene. También aprovechar también, profe, porque es una persona muy preparada también, felicitarlo porque también usted nos inspira a muchos entrenadores que estamos empezando con nuestra carrera a querer llegar tan lejos como usted lo ha hecho, y lógicamente ha sido una base de esfuerzos que lo ha puesto ahí, porque llegar hasta la FIFA, ser un instructor de FIFA, pues sabemos que tampoco no es cualquiera que puede tener eso, ¿no? Sí, en efecto, yo siento que fueron etapas muy bonitas de mi vida, ya cumplí con mi etapa, como decimos, ¿no? Y pues obviamente, pero para mí la más rica, para mí ser técnico de fútbol y ser parte de tantos, digámoslo así, grupos de estudio técnico a nivel de FIFA, pues para mí esa fue la parte más enriquecedora, John y Carlos, ustedes que están en la etapa, digámoslo así, en ese proceso, para mí la parte más importante siempre fue ser miembro de grupos de estudio técnico, del cual, bueno, fueron tantos, como 15 campeonatos mundiales en diferentes categorías. Eso para mí fue lo más importante de mi carrera como técnico, y obviamente, ¿no? El hecho de participar directamente en la selección de Nigeria, en la selección de Costa Rica, con Guimaraes ahí en la selección de Corea y Japón, tantas cosas, y sumado a eso el hecho de haber logrado la clasificación de Costa Rica, como bien lo mencionó usted ahora, a los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, que para mí fue
humildemente, ¿no? Uno de los grandes, importantes logros para uno como costarricense, después de Moyano Reina, que fue la persona que abrió ese portillo. Es un portillo sumamente duro, difícil, pero después de Moyano Reina me tocó a mí y 20 pues... años después. Sí, dicen que muchos años y ahora pues vamos por el mismo camino. Vamos igual, ya vamos a cumplir 20 años también. Sí. Y entonces para uno es satisfactorio y sobre todo me da más satisfacción haber logrado lo que se logró con los Juegos Olímpicos, ver a Carlos Hernández, ver a Saborío, ver a Jairo Arrieta, ver a Mayri, ver a Popo. Muchas figuras. Ver a todas esas figuras que definitivamente, bueno, ahí tengo los nombres de todos, pero gracias a Dios, Villalobos, Chan, Pablo Salazar, Michael Umaña, Drummond, Saborío, Wayne Wilson, Eric Scott, Wayne, no, pero sí, es tanta la cantidad de nombres de ese grupo para mí que sigue siendo especial. Sí. Ahí tenemos un WhatsApp, nos hablamos, nos reunimos de vez en cuando, hablamos de las diferentes fases de la vida. Y lo que más me llama la atención a mí es ver los longevos que han sido. Sí. Porque es una generación que yo cuando veo a Jairo Arrieta y ver a Saborío, que recién terminó de jugar, yo digo, bueno, ya, supieron sacarle el jugo al fútbol. Sí. Y de buena manera, de una manera honesta, profesional, en donde supieron hasta sus últimos días dar lo mejor de sí en el campo de fútbol. Sí. Así es que desde ese punto de vista yo siento que esa fue una selección olímpica muy especial, jugadores que en realidad pues tal vez no eran antes de haber clasificado a los Juegos Olímpicos, no eran tal vez las figuras tan preponderantes como fueron después de haber clasificado a los Juegos Olímpicos, después de haber logrado, digámoslo así, las diferentes facetas de su vida, consolidarse en el fútbol profesional del mundo y poder lograr tantas cosas que ellos han logrado y enriquecer el fútbol de Costa Rica, claro, porque para eso estamos todos, de alguna u otra manera, de diferentes ángulos, poder aportar granitos de arena para el fútbol de Costa Rica, que es lo que queremos todos, ¿no? Que esto mejore día a día, mundial a mundial, ver a Costa Rica, porque todos somos orgullosos de que cuando salimos por cualquier lugar del mundo, que nos vean positivamente, que usted dice que es de Costa Rica y dice, oh, Costa Rica, el mundial tal y tal y tal, que esto, que lo otro, y entonces eso le da a uno una gran satisfacción de haber tenido muchachos con ese espíritu de lucha, con ese espíritu de superación que se lograron manejar. Profe, entrando un poco en materia y conversando un poco sobre los resultados que se dieron en esos Juegos Olímpicos. Bueno, contra Marruecos quedamos 0-0, contra Irak quedamos 0-2. 0-2. Ok, contra Portugal de Cristiano Ronaldo, bueno, en su momento estaba Cristiano Ronaldo, quedamos 4-2 que ganamos. Ajá. Y bueno, el último partido que fue contra Argentina, que perdimos 0-4, pero estamos hablando que fue la Argentina que quedó, que logró la medalla de oro. Y en su momento estaba invicto no perdió. Y encabezado por Carlos Tevez, ¿ah? Sí, no. Tevez, estaba Colochini, Lucho González, el Kili González, sí. Estaba no sé si Pablo Aimar estaba, no me acuerdo, no creo que Pablo Aimar no estaba, pero estaba Tevez, sí, o sea, era una selección. Una gran selección, entonces por eso nos gustaría enfocarnos en lo que fue, bueno, Portugal, que en su momento estuvo Cristiano Ronaldo por ahí, y en el último partido que fue contra los que fueron campeones, los que obtuvieron la medalla de oro en el fútbol masculino. ¿Te acuerdas, profe, qué sistemas utilizaste para el partido, por ejemplo, de Portugal? No, claro que sí, yo siento que el partido contra Portugal fue el partido clave porque ya inclusive se había perdido la ilusión, se había perdido la esperanza de que íbamos a hacer algo. Imagínese usted que el primer juego quedamos 0-0 y el otro partido, después del primer tiempo, después de haber perdido 2 opciones, yo entré al camerino y dije, ay, las que si perdona uno en el primer tiempo, sí, claro, después en el segundo tiempo sufre. Y dicho y hecho, en el segundo tiempo perdimos 2-0 contra el equipo de Irak. No perdí la ilusión, la verdad es esa. Más de un periodista que andaba en ese momento, más de un dirigente, ya habían alistado los boletos de regreso, ya la selección hasta ahí había llegado. Pero como es uno hombre de fe, un hombre de lucha ante la adversidad, y el grupo también estaba mentalizado en ese sentido,
yo nunca perdí la esperanza. Yo me imaginaba que el grupo también podía ser. Sí, eso sí, ese partido, como quedaba contra Portugal, dije, aquí tengo que hacer variantes. Claro. Hay algunos que tal vez con una sacudida puede ser que reaccionen en el segundo tiempo, y dicho y hecho, pasé la noche, los días esos, 4 días antes, pasaron muchas cosas. La verdad es que a veces es un poco triste ver el comportamiento, la actitud de alguna gente que andaba rodeando la selección, que estuvimos ahí en los Juegos Olímpicos, ver que llegamos al hotel en donde se supone que después de un viaje sumamente pesado, largo, para la selección olímpica, llega uno y ve el hotel pero invadido de periodistas argentinos preguntándole a los jugadores que cómo va a marcar a Tevez, que cómo va a ser, que la selección de Argentina, metiéndole psicológicamente cosas negativas a los nuestros. Y no se preparó el hecho de que decir, bueno, aislados totalmente, llegamos al hotel a descansar, vamos a dar 2, 3 jugadores para que puedan. No hubo ningún tipo de planificación en ese sentido, y yo creo que eso afectó indirectamente la preparación, digámoslo así, de los jugadores. Pero sí, el partido Portugal, tuve tiempo de prepararlo bien, porque ya, como dicen, más de uno había tirado la toalla. Me acuerdo bien, fue un partido, fue el 18 de agosto, porque la selección de Costa Rica jugaba ese mismo día con el señor Pinto y este muchacho Parks, Sí, que no quiso ir, digo yo, Contra porque Honduras. sí, contra Honduras. Sí, de hecho le quitaron a Parks, ¿ah? Exacta, y había otro en la lista ahí también, pero ese no quiso ir, ese prefirió seguir con la selección olímpica. Por ahí yo creo que estuvo también Eric Scott, Bueno, era uno por de los ahí que le querían, digo, querían llevarse, querían y no me acuerdo, pero creo que era otro más Sí, por ahí. sí, y ellos no hicieron, bueno, se escondieron, se metieron rápidamente al aeropuerto, porque sí querían ir con la selección olímpica a los Juegos Olímpicos, Claro. porque sabían que no Una iban a vitrina. jugar, y no iban a jugar con la selección mayor. Era muy difícil que esos muchachos, digámoslo así, fueran a ser titulares en la selección olímpica, y yo siento que para el beneficio propio de la selección olímpica y propio de ellos, fuimos a los Juegos Olímpicos, y se hizo lo que se hizo, y en ese partido, esa fecha, me acuerdo bien, ¿no? Que estábamos con la adversidad, con todas las situaciones en contra, y preparé el partido. Dije, bueno, vamos a hacer unos 2, 3 cambios, y hice 3 cambios. Dentro de ellos estaba el de Saborío, el de Eric Scott, por ahí también, bueno, metí a este muchacho Jairo Arrieta de inicio, y metí a Wayne Wilson también de inicio. Usted es muy ofensivo, profe. No, ¿Qué no, sistema la utilizaste, selección- profe? teníamos que ganar por diferencia de 2 goles. Ah, ok. O sea, teníamos que ganar por diferencia de 2 goles. Pero Carlos, nosotros, le digo la verdad, lo que nos satisfacía más en ese momento era ganar el partido. Sí, claro. Aunque no hubiéramos clasificado, pero ganando el partido, pues El hubiéramos orgullo. estado, exacto, El orgullo. venirnos haciendo algo contra Portugal. Ajá. Y eso fue lo que pasó. Sí. Porque ya en el segundo tiempo y eso, ya salieron los rumores en el intervalo ahí, de que cuando primero íbamos perdiendo 1-0, después empatamos, después 2-1, después 2-2, hicimos algunas variantes, las cuales estaban planificadas antes, metí a Saborío, metí a Eric Scott, que estaban en la banca, A Pablo Brenes. A Pablillo Brenes, ese Que- partido que fue... entró y conectado. hizo desastres. Desastres, no lo conocían. eh, Eso fue lo que para mí fue la variante más importante, los cambios que entraron inyectados, positivos, y 4-2 se terminó el partido. Y me acuerdo cuando íbamos 3-2, alguien dijo por ahí, profe, con un gol más clasificamos. Y dije, "Chay". Warren Granados entró, hizo una jugada desde el medio campo, y metimos el cuarto gol. Y de ahí, Brasil, esta selección de Portugal, totalmente, eso sí, no jugó Cristiano Ronaldo, pero era una super selección, era una selección de altísimo nivel. Y la verdad es que se cayeron de tal manera cuando le metimos el cuarto gol, y la selección más bien de Costa Rica se creció, se sintió con confianza, jugó hasta los 90 minutos y ganamos el partido, clasificamos a la otra ronda. Nadie lo esperaba. Me acuerdo que uno de los dirigentes que fue, dijo, Rodrigo, me va a disculpar, pero ya, y nosotros tenemos los tiquetes de vuelta para pasado mañana, y ahora tenemos que cambiar todo, ¿y dónde conseguimos la plata? ¿Qué dónde? Me van a echar del trabajo. Así me dijo un dirigente, me van a echar del trabajo, porque tengo hasta tal fecha para volver.
Entonces tuvo que hacer un cambio ahí. Y eso es un monto, extra no. por cambiar tiquetes. Claro. Sí, esa era la parte que más afectó, más preocupaba a la federación y a toda la gente que había coordinado todo ya para ir de vuelta, los periodistas obviamente que Pero andaban por no ahí. confiar. La que siempre pasa, usted sabe, Carlos, cómo es. Eso es interesante porque siempre pasa en Costa Rica. Vean el Mundial del 2014 y podemos remontarnos a Italia tiempos más 90. atrás. Italia 90. Cuando nadie da nada por el fútbol de Costa Rica es cuando sacamos esa casta. Correcto. Entonces, es algo que ya nos caracteriza que cuando tenemos encuentros complicados, pues lógicamente nosotros sacamos esas ganas, ese tico. El jugador costarricense, yo siento que definitivamente tiene esa fuerza innata, digámoslo así, de que quedarse calladito, observar, analizar, pero ya en la cancha pega el golpe, pega el batazo, como decimos, y sorprende al mejor equipo del mundo. Claro. Y desde ese punto de vista, para mí se dio eso en ese momento. También hay una situación que lastimosamente después de eso, mantener ese espíritu, mantener esa forma de actuar después de lograr algo muy grande, esa es la parte que cuesta. Sí. Por eso es que me estaba acordando del partido ese, Carlos, que la selección olímpica le metió históricamente 15-0 a la selección de Belice, creo que fue, porque ha sido el resultado más grande en selecciones, más amplio en selecciones de hecho, menores. En 2 partidos se hicieron como 30 goles, bueno, como por ahí. Algo así, como 20 algo. 20 algo, sí. Pero después de que el jugador va ganando, cuesta mucho mantenerle ese espíritu ofensivo, agresivo, esa inyección. Esa es la parte que cuesta. Sí. Y yo siento que ahí es donde Costa Rica tiene que todavía mejorar mucho más para aquello de que con las próximas, digámoslo así, para poder llegar, digámoslo así, a las instancias finales, que es ser campeones del mundo, ¿no? Que eso es lo que cuesta. Profe, bueno, hablamos de Portugal, que ahora en el próximo segmento nos gustaría que nos lo explique ya en pizarra todo el sistema que utilizaste, toda la estrategia, porque bueno, tuviste que ser muy ofensivo para ese juego contra Portugal. Bueno, hablemos también del partido que tuvieron contra Argentina, el campeón, el que logró la medalla de oro en el fútbol en los Juegos Olímpicos. Claro. ¿Cómo enfrentaron ese partido que fue tan importante, tan bonito? Bueno, Carlos puede puede acordarse de muchas cosas que se dieron, tal vez el enfoque del jugador y el enfoque de uno como técnico. Uno ve, imagínese usted llegar a un lobby de un hotel, se supone que tranquilo, ya un viaje largo, venir, acomodar a los jugadores en sus habitaciones y cada uno a descansar, a recuperarse, a prepararse para una charla táctica o una charla, digámoslo así, pero no, es cuando llegamos, o sea, era la selección de Argentina contra la que iba a jugar la selección de Costa Rica que clasificó de Guava eliminando a Portugal. Profe, perdón que lo interrumpa, porque para los que no lo saben, acá de pura casualidad tenemos al entrenador de la selección de Juegos Olímpicos y a Carlos Hernández, que fue el jugador también que participó de esas Olimpiadas. Entonces, acá tenemos a 2 personas que vivieron, que supieron lo que fue la experiencia de esos Juegos Olímpicos. Qué bonito. Pues sí, y clasificar sobre todo a la otra fase, que yo siempre he pensado y siempre he dicho que lo viví. Bueno, Carlos, desde la óptica de jugador, tal vez ahora como entrenador lo vea diferente, pero es una de las selecciones más difíciles, más incómodas de trabajar, puesto que los jugadores están entre 20, 23, 19, 20, 23 años, y ahí es donde antes de eso, de clasificar o estar en esa fase, los equipos no los quieren. O sea, no es que no los quieran, sino que los tienen ahí, de relevo, ahí, a ver qué pasa, como proyección. En esa época, profe, disculpa, en esa época los equipos tenían jugadores, digamos, había mucha competencia. Digamos, en el caso de nosotros, que éramos de la liga, usted sabe que el camerino de la liga era muy pesado. Luis Marín, Harold Wallace, Carlos Castro, Wilmer López, Luis Diego Arnáez, Mauricio Solís, Rolando Fonseca. Había muchos grandes, importantes jugadores y para ellos era difícil meterse. Y a veces, ¿qué pasaba? Que yo convocaba un entrenamiento que eran los lunes, martes, miércoles, de ahí de los 22 que yo solicitaba, de ahí me llegaban 10. Y tal vez eran jugadores que ni siquiera no los usaban, ni siquiera los tenían, a veces ni jugaban. Sí.
Digo, pero qué Sí, lástima. a veces porque- solo rellenábamos el banquillo. el banquillo. Sí. Entonces yo decía, qué lástima que se están perdiendo la oportunidad, hasta que tuve que sacudir, aplicar el plan B. Y dije, no, señores, si no me los mandan, déjenselos, no los voy a volver a utilizar. Y ahí fue aplicando esa estrategia un poco ruda, un poco dura, donde me aboqué a buscar jugadores en la segunda división, jugadores de equipos de Ajá. otras categorías. Ajá. Y ahí me salió, por cierto, este señor Teixeira, Ajá. me habló de este muchacho Pablillo Brenes, el Ok. zurdo. Ajá. Y ahí fue donde prácticamente él fue el que me lo recomendó, y ante esa necesidad y la adversidad de que no podía convocar a algunos jugadores porque no me lo mandaban, de ahí empecé a solicitar jugadores. Cuando empecé a hacer eso, obviamente, ya la cosa cambió. Ahora sí. Ahora sí empezaron a dármelos y a, obviamente, Ok. darme a los jugadores tiempo completo. Ajá. Y ahí fue donde yo creo que fue el éxito de la selección olímpica y lograr la clasificación. No, bueno, antes de ir a una pauta comercial, Claro. hablemos un poco también de lo del partido contra Argentina, que acá tenemos dos personas que vivieron esa experiencia y Carlos queremos en saber el un campo poco. y uno fuera. Queremos saber un poco de esa experiencia que ante esas figuras, Carlos Tevez. Bueno, yo creo que, digamos, en la parte, ya yo como futbolista, nosotros estábamos motivados. Claro. Sabíamos que enfrentábamos a la mejor selección que estaba en los Olímpicos, por los jugadores que tenía Argentina, por los jugadores que tenía, pero nosotros queríamos hacer una buena presentación. A pesar de que el resultado fue abultado, yo creo que nosotros hicimos una presentación adecuada, o sea, acorde. Eran jugadores que no te perdonaban, o sea, ellos llegaban y nosotros, me acuerdo que tuvimos nuestras opciones, intentamos hacer el fútbol que veníamos haciendo, pero sabemos de que ellos no iban a perdonarte, no iban a claro. perdonarte. Ellos llegaban y siempre que, me acuerdo que los primeros goles fueron letales. Ellos llegaron y gol, Efectivos. llegaron y muy efectivos, Sí. correcto. No, y Carlos, téngalo por seguro que ese partido para mí, la diferencia fue que ellos tenían planificado todas las diferentes fases de los Juegos Olímpicos en cuanto a las diferentes etapas del torneo. Lastimosamente, los equipos nuestros van al Campeonato Mundial o a los Juegos Olímpicos o a los torneos pensando en pasar a la otra ronda, pasar a la otra fase. Ya lo que viene más de ahí es como algo inesperado, Sí. algo con que no se preparó, no se planificó, Y como después le a dije. correr. A correr, porque los boletos de avión, todo estaba para regresar. Nunca se planificó para decir, bueno, Costa Rica, nosotros vamos a luchar para llegar hasta la final. Vamos a poner los boletos hasta el último día del torneo. No. Nosotros vamos a los torneos en donde decimos, bueno, la primera fase termina aquí. Los boletos hay que comprarlos hasta esa fecha. Todavía no hemos tenido, no tenemos ese nivel de pensar Tenemos que cambiar el chip. positivamente. Hay que cambiar el chip Esa poco a poco. planificación, Sí. esa planificación. Y entonces todas esas cosas van en contra, obviamente, de lo que es el rendimiento de todos, tanto dirigentes, porque le digo, un dirigente me decía, Rodrigo, a mí me van a echar del trabajo. Sí. Yo tengo que llegar a Costa Rica porque ya las vacaciones mías se acabaron. Yo tengo que llegar a Costa Rica a tal fecha porque si no me echan del trabajo. Y entonces cuando uno ve ese tipo de cosas, uno dice, pucha, oye, Sí. ¿qué va a hacer uno? Sí, así y con vea cara? que después de eso nos tuvimos que quedar 2 días más. Sí. Tuvimos que quedarnos Sí, 2 por los días boletos, más porque me por el imagino que no por el había- tema de que no había Ajá. espacio de Sí. gol. Bueno, es parte de las cosas que estamos conversando acá en el programa con nuestro invitado, don Rodrigo Kenton. Y como decimos, lastimosamente el tiempo sí se nos agota muy rápido, pero hay mucho de qué hablar, don Rodrigo. Vamos a seguir conversando sobre este tema. Vamos a ir a una pauta comercial y ya volvemos con don Rodrigo Kenton en pizarra para que nos explique un poco de sistemas y estrategias que utilizó para esos partidos de los Juegos Olímpicos.
Continuamos con el segmento estrategia en la táctica técnica. Bueno, vamos a seguir conversando con el profesor acerca de los sistemas. Profesor, bueno, vamos a conversar sobre el sistema que utilizaste, las estrategias que utilizaste en el partido contra Portugal, que fue el partido que se ganó 4-2. ¿Cuál fue ese sistema que utilizaste? Bueno, primero tengo que explicar rápidamente, obviamente, que el sistema utilizado fue un sistema que los muchachos, los mismos jugadores, fueron perfeccionando, mecanizando partido a partido durante todo el ciclo, durante todo el proceso. Y uno como técnico del grupo, después de un proceso en donde uno analiza las virtudes, las debilidades de todos los jugadores, va captando, va entendiendo cuál es el sistema que se adapta mejor a las virtudes del grupo humano que usted tiene. Claro. Entonces, los grandes equipos se caracterizan por eso, porque no es estar cambiando la estrategia, cambiando el sistema porque confundís a los jugadores, claro, sino es que ellos se sientan a gusto con un determinado sistema de juego. En el caso de nosotros, pues utilizábamos posteriormente, teníamos a Michael Umaña, a Villalobos Chang por el lado derecho y Pablo Salazar, que lo hacía muy bien por el lado izquierdo, y lateral izquierdo siempre estuvo Junior Díaz. Por el lado derecho teníamos a Roy, por el lado derecho, a Roy Mayri. En la contención teníamos a Pupi López, que tenía buena pierna para pegarle al balón, jugador que siempre muy táctico, porque en esta zona siempre la virtud de él siempre fue controlar el centro del campo. Aunque en la fase ofensiva él tenía la virtud de poder tocar el área del equipo rival, siempre la parte importante de él era manejar el centro del campo para que el equipo no se desequilibrara. Por el lado derecho tenemos a Carlos Hernández, siempre estuvo por ese lado, y Pablo Brenes, zurdito, que muy habilidoso, que siempre era el creativo por la zona izquierda, y por el lado derecho a Carlos Hernández, y con dos hombres en punta. En este caso estaba Álvaro Saborío, Eric Scott. Esa era la alineación que más o menos durante todo el proceso pudimos observar y analizar, que por las diferentes, digámoslo así, formas de jugar de ellos, las características particulares de ellos, se rompieron todos los récords a nivel de selección olímpica, en goles en contra, goles a favor. Fue una selección muy exitosa y había que sencillamente darles a ellos lo que les gustaba, lo que los hacía sentirse a ellos o desenvolverse bien dentro del terreno de juego. Y este sistema en la fase ofensiva, tanto en la fase defensiva, combinaban muy bien, así es que profe, eso fue lo que se utilizó. Profe, hay una cosa que llama mucho la atención y también hay que felicitarlo, porque cuando hablamos de sistemas, nos tenemos que acordar que cada sistema tiene que ir acorde con los jugadores que tengamos. Claro. En este caso, usted identificó muy bien qué tipo de jugadores teníamos para acomodar el sistema. Mira, en ese caso, aquí yo sabía quién era Junior Díaz, sabía las características de él. Ya le iba a decir que los dos laterales de nosotros eran... Estos dos laterales eran veneno, eran bala. Sí. Porque no se me olvida, más de una vez en algún partido le decía: Popo, vaya, obligue al lateral, obligue al delantero suyo que lo vaya a seguir a usted. Y obligamos al rival a estar marcando a Mayri allá atrás. Y Junior cuando iba, igual. Pero eso sí, nunca los dos arriba, siempre la diagonal retrasada. Si iba Popo, se aguantaba a Junior. O si iba Junior, aguantaba a Popo, y siempre manejábamos esa situación. Entonces, desde ese punto de vista, teníamos a Pablo Salazar, a Villalobos Chang, aquí en esta zona, a Michael Umaña y a Pablo Salazar. Claro. Entonces, el equipo siempre se mantenía equilibrado, el equipo siempre estuvo muy bien resguardado en la zona de seguridad, y en la fase ofensiva, cuando se incorporaban, ya sea Junior, con la incorporación de Carlos Hernández, que le pegaba bien de media distancia, y Pablo, Pablo Brenes, eran jugadores creativos, eran jugadores que tenían buena pegada de media distancia, y obviamente, digo yo, que los dos hombres en punta, que para mí rompieron todos los récords de gol,
uno grande, uno pequeño. Claro. El claro. caso de Eric Scott y el Ajá. caso de Álvaro Saborío, la verdad es que no he encontrado otra combinación así como Sí. esa que puedan deleitar, digámoslo así, a un equipo, porque yo, así decirlo, y Carlos disfrutaba a veces viendo las cosas que hacían, pero las hacía con obligación y responsabilidad. Nada de estar riéndose, porque me acuerdo del partido de Belice que le acabo de mencionar a Carlos, que es que el equipo iba ganando 3, 4, 5-0 y Eric me hizo una perrita y le digo, no me haga eso, Sí. no me humilla el rival, siga metiendo goles, meta más. Y íbamos al ataque, 9-0, 10-0. Me acuerdo cuando íbamos 12-0, alguien dijo por ahí, profe, van a romper un récord. Digo, no, yo no estoy aquí para récords. Yo estoy aquí para que jueguen a la intensidad que entrenamos. Sí. No me importa el rival. Y es muy importante, profe, también porque en ese partido pues ellos tienen que ir ganando confianza también. Entonces es una parte importante. Ahora, profe, ese partido contra Portugal, contra todos los pronósticos, como lo mencionamos anteriormente, Claro. sabíamos que teníamos que ganar para clasificar. Y obviamente pues sabías que tenías que ir a buscar el partido Ajá. con inteligencia Claro. y con el material humano que tenías en ese momento. Entonces, cuéntenos un poco cómo fue la estrategia o qué fue la estrategia que utilizaste conforme iba avanzando el partido para ir logrando el resultado. Bueno, ante la adversidad, digámoslo así, con que veníamos, o ya el equipo prácticamente ese partido contra Portugal, me menciona usted, la selección tenía posibilidades de clasificar si ganaba el partido. Exacto. Y obviamente, pues después de haber perdido contra Irak 2-0, cuando tuvimos la oportunidad, pegó una bola en el poste, me acuerdo, tuvimos la oportunidad de haberlo ganado el partido el primer tiempo, pero por diferentes cosas del fútbol. Ahí fue donde pegué en el poste. Sí. La tuvimos para ir ganando Sí. fácilmente 1-0 el primer tiempo contra Irak. No concretamos, no fuimos efectivos y el rival nos metió 2 goles en el segundo tiempo. Entonces, empatando el primero y el segundo perdido, dijimos, bueno, aquí no queda otra que ganar contra Portugal. Esa noche pasé toda la noche analizando, orando, pidiéndole a Dios a ver cómo descifrar la manera para ganarle a Portugal. Y se me ocurre, quito a Eric, quito a Saborío, hago las variantes necesarias, meto a este muchacho que en paz descanse, a Wayne Wilson, A Wayne Wilson. meto a Jairo Arrieta. Ok. ¿Para qué? O sea, no es que desgastar al rival, desgastar a la defensa. Sí, eran jugadores en ese momento más rápidos, más bueno, Jairo obviamente, Arrieta, imagínense, exacto. Jairo, Como con decimos, toda como decimos otros, eran de esos jugadores necios, Necios, sí. necios. con ganas de, Claro. de morder, de estar ahí. de estar Entonces, ahí. eso fue parte de la estrategia Parte que de la utilizaste. estrategia. Ok. Y me acuerdo bien la cara que me hizo Wayne Wilson, que en paz descanse, cuando entramos en el segundo tiempo para Enesar, y yo digo, vamos a hacer 2 cambios, muchachos, rápidamente. Y me hizo una cara como diciendo, profe, ¿cómo me va a sacar? Vamos perdiendo. Hice las variantes, entraron esos 2 Ajá. y entraron conectados, inclusive Pablo Brenes también. Ajá. Hicimos una variante por ahí entrando Pablo Brenes y fue la estocada para Sí. Portugal, porque empatamos, íbamos ganándoles 2-1, nos empataron, después íbamos ganando 3-2 y cuando íbamos ganando 3-2, Costa Rica 3, que era algo increíble, Sí. Costa Rica 3, Portugal 2. Me dice uno de los dirigentes que se metió ahí, profe, apúrele, si metemos otro gol, clasificamos a la otra ronda. Y güey, ahí hay que... Ahí sí. Y metimos a Warren Granados. Y Warren Granados, desde aquí, del medio campo, no me acuerdo si fue por Carlos Hernández que Sí, entró, sí entró por mí. se incorporó, hizo un pase de penetración y metimos el cuarto El gol. cuarto. Ok. Terminamos el partido ganando 4-2 históricamente. Me da tristeza a veces acordarme de eso. Fue la noche en que Costa Rica perdió contra Honduras aquí en el estadio de la Liga Deportiva Alajuelense como 5-0 creo que fue. O 5-0, 5-0, por ahí. 5 algo así. Pero eso fue lo que se dio en ese partido contra Portugal y para mí, honestamente, fue un partido muy estratégico, muy táctico porque significaba pasar a la otra ronda, pasar a la otra fase, históricamente para... Enfrentar al favorito. Para Costa Rica, sí. que no sabíamos. Pero ya era enfrentar a Argentina, Sí. porque Argentina ya por sus resultados iba invicto, ganando todos los partidos. Por cruce nos tocó contra Argentina
y contra Argentina definitivamente ya, y sabíamos por las circunstancias que se dieron que iba a ser un partido difícil, Ajá. no imposible, pero Sí, difícil, Ajá. pero de ahí, por cosas de fútbol, extrafutbolísticas y a veces de ahí, dentro del mismo, digámoslo así, interín del grupo, algunas cosas se dieron y pues de ahí, digo yo que se hizo ese papel de haber llegado a la otra fase y llegar a... Ok. Profe, hay otra cosa que también pues, nos llama la atención, tema que tenías un equipo en el juego aéreo bastante interesante, donde teníamos a José Villalobos, teníamos a Michael Umaña, teníamos a Saborío, entre otros. Me imagino que para las bolas de balón parado, pues también tuviste varias en la parte de la estrategia también. Sí, sacar provecho. A favor, exacto. Sacarle provecho. Sí. Una de las cosas, bueno, me acuerdo de ese partido, metimos, creo que fueron 2 goles en táctica fija. Okay. Esa selección, bueno, se fue preparando a través del tiempo, la fuimos preparando, y lo que es acciones de bola muerta, dichosamente durante todo el proceso, durante todo el ciclo, digámoslo así, teníamos, bueno, Carlos Hernández, que tenemos... que tenía buen toque de balón, siempre sabíamos los movimientos que tenían que hacer los diferentes jugadores, los distractores, la señal que se tenía que hacer, el rebotero, la señal que se tenía que hacer, los distractores, los que jalaban las marcas y los que entraban finalizadores a matar. Entonces, siempre, durante todo el proceso, muchos partidos los logramos ganar. Me acuerdo un partido contra México que en el estadio de Guadalajara, ahí el partido clasificatorio, correcto, que Junior metió un gol, el 1-0, y íbamos ganando a México en los primeros teníamos 15, una 20 ventaja, minutos. lo que era Junior y Villalobos Chan atacaban muy bien el primer palo. Exacto. Siempre ganaban, o sea, eran letales ahí, entonces nosotros teníamos jugadas con ellos cuando el balón iba al primer palo, teníamos en el segundo palo con Saborío, Pablo Salazar, hasta también Villalobos, el mismo Chan, Junior, sí, ¿entiendes? Junior, Pero lo que era Junior y Chan eran siempre los que atacaban el primer palo y eran letales, eran letales, claro. Entonces, desde ese punto de vista, yo siento que esta selección marcó diferencia. Obviamente los resultados, las estadísticas que tuvieron ellos, obviamente lo dice y resalta y será algo histórico porque, vuelvo a decirlo, ¿no? La selección olímpica es una de las selecciones más difíciles para clasificar, dificilísimo. Y ya para lograr algo a nivel de un octavo lugar, profe, de 16 equipos, un octavo lugar llama mucho la atención. Sí. O sea, estamos en esa historia y, claro, como hablamos, un octavo lugar para cualquier país, claro, de Centroamérica, sí, de ahí estamos mucho, hablando de... Exacto. Mucho. Llegar a la otra fase para mí al menos fue decoroso, fue bueno, porque uno sabe los diferentes intereses que hay. Lo que es la federación es una organización, la Federación de Fútbol es una organización y el Comité Olímpico obviamente es otra organización, tiene sus intereses, pero lo que es el fútbol en sí, yo siento que definitivamente la selección olímpica en táctica fija fue siempre privilegiada, hizo las cosas muy bien y de ahí el récord de goles y goles y goles que hizo y pocos goles en contra y era sorprender a los rivales que nunca esperaban, ¿no? Sí. Que tuviésemos laterales tan potentes, tan fuertes en el juego aéreo, centrales igual, gente... Jugadores con buen pie. Con buen pie, en una selección, a mi criterio, muy completa, muy balanceada. Muy balanceada, y de ahí el éxito que se logró, tanto a nivel de fase clasificatoria, como a nivel de Juegos Olímpicos. Okay. Sí, que es una selección que venía con un proceso de la sub-20 del Mundial de Argentina. Se incorporaron, digamos, como Saborío, sí, Pablo Brenes, Michael Umaña, Junior Díaz. Saborío siempre está resentido de esa, sí, pero no lo tomaron en cuenta. Qué difícil. Sí. Bueno, profe, lastimosamente, se nos va el tiempo, se nos agotó el tiempo. La verdad que muy complacidos de tenerlo por acá, profe. Desde ya le estamos diciendo que ya está invitado para próximos programas porque la verdad que tenemos mucho de qué hablar. Sí, claro, no, agradecerle por hablar con nosotros, por contarnos esas anécdotas que ha vivido, tanto que
que estuvo con nosotros en la Olímpica y también a nivel ya mayor, de selección y en la FIFA. Agradecerle por compartir con nosotros acá y explicarle un poco a la gente todas esas vivencias que usted ha tenido. Bueno, para mí un gustazo tenerlos ustedes metidos en esto, al líder de los programas. Ojalá que les vaya bien, sigan metiéndole. Ustedes son hombres de fútbol, igual que uno, pues somos gente de fútbol y qué mejor que ustedes para hablar de fútbol. Sí, no, la verdad que darle las gracias, profe. Vuelvo y repito, lo vamos a tener de vuelta porque tenemos que hablar sobre el tema de los mundiales que participaste. La experiencia que tuvo en Nigeria también, que también son experiencias muy lindas que a la gente le va a gustar escucharlas, de verdad. Bueno, darle las gracias a todos ustedes que están en casa. Darle las gracias por acompañarnos, darle las gracias a Master Design también que nos ayuda a que este programa se realice. Saludos y bendiciones para todos. Un placer, chao.